Queridos hermanos y hermanas, qué bendición poder una vez más compartir con ustedes en nuestra escuela de formación Jesús Resucitado en forma virtual. El día de hoy tendremos nuestra clase número 5. Sin antes recordarles que las clases anteriores del 1 al 4 están grabadas en mi canal de YouTube, Estuardo Brand, predicador católico. Ahí están las 4 clases ya grabadas para que ustedes las puedan consultar en cualquier momento. Bien, damos gloria al Señor, vamos caminando. Hoy siempre seguimos en la unidad número 1 de la introducción al catecismo de la iglesia, y estamos en la clase número 1, en la primera parte, lo que es la profesión de la fe. Hoy estamos con el capítulo 3 y el tema es la respuesta del hombre a Dios. Y la respuesta del hombre a Dios es: creo, Señor. Todo lo que tú dices, todo lo que tú haces, todo lo que tú me pones en el corazón, yo lo creo, Señor. Esa es la respuesta del hombre a Dios, a ese llamado de Dios, a esa invitación de Dios de estar con Él, de seguirlo, como a nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando los llamaba y ellos se acercaban a hablar con Él. Entonces, esa respuesta que Dios quiere de nosotros como sus hijos es que nosotros creamos en Él, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver lo que nos dice y continuamos con el numeral 25 que nos corresponde en esta clase número 5, y la pregunta es: ¿cómo responde al hombre al Dios que se revela? De los numerales del 142 al 143 del compendio del Catecismo de la Iglesia nos indica lo siguiente: el hombre, sostenido por la gracia divina, responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios. Eso quiere decir que el hombre, una vez que Dios se ha revelado, su respuesta es primero de fe, ¿sí? En segundo de creer, y en tercero de obediencia, ¿sí? Es decir, confiar plenamente en que Dios quiere lo mejor para el hombre, para lo mejor para nosotros. Esa es la respuesta del hombre a Dios que se revela, a ese Dios omnipotente, ese Dios omnipresente, ese Dios poderoso, maravilloso, ese Dios Padre de todos nosotros. Pues cuando se revela, cuando se da a conocer al hombre, el hombre le responde con fe, de creer, le cree a Dios, ¿verdad? Y es bien fácil, mis hermanos, que nosotros creamos en Dios, porque innumerables han sido las preguntas del hombre durante todas las culturas. ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Hacia dónde vamos? Y definitivamente la conclusión es que procedemos de un ser superior que hizo todo. Basta con ver nuestras manos, basta con ver nuestros ojos, basta con ver las maravillas que tenemos enfrente, el cielo, la luna, las estrellas, para comprender de que Dios existe y que quiere lo mejor para nosotros. Bien, dice: y acoge su verdad en cuanto garantizada por Dios, que Él es la verdad misma. Es decir, que el hombre le obedece a Dios y acoge su verdad, es decir, la hace suya, ¿verdad? La hace suya, la medita, la vive y la obedece. Y esa verdad es irrefutable. Eso, cuando habla de que Él es la verdad, de que Dios es la verdad, quiere decir de que es cierto y que no necesitamos nosotros cuestionar esa verdad, porque esa verdad es el mismo Dios que se revela, que se hace presente. Bien, numeral 26. ¿Cuáles son en la Sagrada Escritura los principales modelos
de obediencia en la fe. Numerales de 144 a 149 nos indican que son muchos los modelos de obediencia en la fe que encontramos en la Sagrada Escritura. Son muchos modelos en la fe y destacan dos particularmente. Número uno, Abraham, que fue sometido a una prueba y que tuvo fe en Dios, es decir, le creyó en Dios. Eso nos lo dice Romanos capítulo 4, versículo 3. Si usted se recuerda a Abraham, el padre de la fe nuestra, aquel hombre que es llamado por Dios, ¿verdad?, para salir de su tierra e ir a un lugar donde Dios dice que le iba a dar una gran descendencia. Y esa es la respuesta de Abraham. Abraham le cree a Dios, se confía en él y sale de su confort, de su vida. Fíjese que Abraham en la historia lo vamos a encontrar en el Génesis, en el capítulo 12. Vamos a ver nosotros que Abraham tenía muchas posesiones, tenía tierras, tenía ganado, tenía sirvientes, estaba casado. Era un hombre que trabajó mucho y tenía muchas posesiones. Y dice, sal de tu tierra a la tierra que yo te voy a dar. Dice que Abraham tenía 75 años. Y fíjese cómo es Dios. Cuando Dios llama al hombre, el Señor le cambia la vida, lo transforma. Y usted va a encontrar en Abraham algo muy particular. Fíjese que desde el inicio vamos a ver cómo Dios cambia la vida de las personas. Claro, las mejora. Desde cosas tan sencillas como el nombre. Porque Abraham al inicio se llamaba Abram. Y Dios le cambia el nombre y le dice, a partir de hoy serás Abraham, que quiere decir el padre en la fe de muchos. ¿Sí? Es sometido, dice Abraham, a prueba en su obediencia. Fíjese usted que el capítulo 12 en adelante vamos a encontrar la historia de Abraham y nos va a decir que Abraham ya era grande, pero cree en el proyecto de Dios para su vida. Le obedece, sale caminando y su esposa también ya era grande y Abraham dice que tenía 75 años. Pero el ángel del Señor, el enviado de Dios, le dice que va a concebir un hijo, su esposa. ¿Sí? Y su esposa se ríe. Y le dice, ¿cómo yo? Y Abraham duda un poco porque dice, pero ¿cómo va a ser posible si yo soy viejo, es viejo? Pero le cree a Dios. Cree en lo imposible. Y nace ese niño para Abraham. Pero Dios lo prueba. Y le dice a Abraham, quiero que me ofrendes a tu hijo, ¿sí? Que me lo presentes. Viene Abraham con dolor de su corazón, pero en obediencia, prepara el holocausto, prepara ese sacrificio para Dios. Y el cordero no es nada más y nada menos que su hijo menor de edad, aquel hijo que tanto lo ansió durante toda su vida. Dios se lo concedió, se lo estaba quitando. Pero fue obediente, porque le creía a Dios, le creyó a Dios, confió en Dios. Esa es debe ser nuestra experiencia, nuestra forma de relacionarnos con Dios, creerle, confiar en Dios. Dios tiene un plan para tu vida. Yo lo escuché hace 35 años, hermanos, y fue cierto. Dios tuvo un plan para mi vida y ese plan ha sido perfecto, en obediencia, en la fe y trabajando para el Señor. Muy bien, entonces ese es una de los modelos de fe. Y dice, siempre obedeció a la llamada de Dios, por eso se convirtió en padre de los creyentes. Romanos capítulo 4, versículos del 11 al 18. Y por supuesto la Virgen María, quien ha realizado del modo más perfecto durante toda su vida la obediencia en la fe. Recordamos las palabras de la Virgen María en San Lucas capítulo 1, versículo 38. Hágase en mí según tu palabra. Confiando en Dios, en lo que Dios le mandaba a decir, en ese plan perfecto de Dios. Mis hermanos, si nosotros nos confiamos en Dios, creemos en su palabra, le creemos a Dios
y le obedecemos a Dios, Él nos va a dar por los caminos perfectos que nos van a dar a nosotros paz, amor, gozo. Esa es la experiencia de la Virgen María. ¿Sí? Dos experiencias entonces, dos ejemplos de fe y obediencia, la Virgen María y Abraham. Numeral 27, sigamos en la práctica. ¿Qué significa para el hombre creer en Dios? Mire qué interesante. Numerales del 150 a 152 y de 176 a 178 dice: creer en Dios significa para el hombre adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él y dando pleno asentimiento a todas las verdades por Él reveladas. Es decir, cuando nosotros creemos en Dios, dice, nos adherimos, o sea, nos entregamos totalmente a Dios, confiando que lo que Dios hace, lo hace perfecto, ¿sí? Y mira, algo muy importante, y dando plenamente asentimiento, es decir, aceptando todas las verdades por Él reveladas, no las cuestiona el hombre, sino que las acepta y las vive, ¿sí? Por eso dice, porque Dios es la verdad, significa creer en un solo Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros, mis hermanos, somos susceptibles a la voz de Dios, somos susceptibles a creer en Dios, ¿sí? Pero debemos de creer en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, numeral 28. ¿Cuáles son las características de la fe? Numerales de 153 a 165, de 179 a 180 y de 183 a 184 nos van a decir: la fe es un don gratuito de Dios, accesible a cuantos la piden humildemente. Es la virtud sobrenatural necesaria para salvarse. La fe, dice, es un don gratuito de Dios, accesible a cuantos la piden humildemente. Es una virtud sobrenatural, dice, necesaria para salvarse. O sea, necesitamos de tener fe para salvarnos, de creer en Dios para salvarnos. Dice, el acto de fe es un acto humano, es decir, un acto de la inteligencia del hombre, es decir, un acto de la razón, el cual, bajo el impulso de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina. Es decir, el hombre, con toda su capacidad mental y con toda su capacidad en el corazón, acepta la voluntad de Dios y acepta la verdad divina. Dice de una forma, libremente. Dios no nos obliga a creer en Él, pero nos invita a creerle, nos llama a creerle, nos llama a estar con Él. Y Él, mis hermanos, es la de verdad divina. Dice, además, la fe es cierta, porque se fundamenta sobre la palabra de Dios. Actúa por medio de la caridad, en Gálatas 5:6 lo encontramos, y está en continuo crecimiento, gracias particularmente a la escucha de la palabra de Dios y a la oración. Ella nos hace pregustar desde ahora el gozo del cielo. Es decir, la fe, ¿sí? La fe es cierta, dice. O sea, no es una fe ciega, sino que es una fe que se fundamenta en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, encontramos lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios nos ofrece, ¿sí? Y actúa, dice, por medio del amor. Y algo bien importante, está en continuo crecimiento, ¿ya? O sea, la fe es un don que el Señor nos ha regalado. La fe es la capacidad que tenemos de creer en Dios, pero esa fe puede crecer y llega a crecer a tener una fe expectante, es decir, que espera confiadamente en Dios que Él haga su obra, ¿sí? Y dice, ¿por qué crecer la fe? A la escucha de la palabra de Dios y a la oración. Eso es importante, mis hermanos. Nosotros como fieles, como bautizados, estamos llamados a estar escuchando la palabra de Dios constantemente, a leerla y escucharla. Y también estamos llamados a la oración personal, continua, permanente con Dios,
a comunicarnos con Dios. ¿Esto para qué? Esas dos características hacen que nuestra fe crezca. Y cuando nuestra fe crezca, nuestra fe es como un roble fuerte, que no se quiebra con el viento de los problemas, de las vicisitudes, de las enfermedades, sino que soporta y cree y confía plenamente que Dios está de nuestro lado y que Dios está haciendo su obra y su obra es perfecta. Aún así esté desahuciado, aún así esté en la cama de un hospital, aún así le digan que solo tiene pocos días para vivir, confía y cree en Dios, esa fe expectante. Dice, la fe nos hace pregustar desde ahora el gozo del cielo, es decir, la virtud de la fe nos hace a nosotros disfrutar aquí en la tierra el gozo de ir al cielo, es decir, lo que experimentamos en la iglesia, en la comunidad, es una prefiguración de lo que va a ser cuando lleguemos al cielo. Entonces, ¿cómo nos sentimos felices, contentos, dichosos? Nos encanta estar en la comunidad, nos encanta estar en la iglesia porque estamos en contacto con Dios, con sus maravillas, con sus obras, con los demás hermanos que también creen en Dios. Y por eso la fe nos hace pregustar, es decir, nos hace experimentar aquí ahora el gozo que vamos a tener ahí en el cielo. Muy bien. Numeral 29 del compendio del catecismo. ¿Por qué afirmamos que no hay contradicción entre la fe y la ciencia? Numeral 159 del catecismo de la iglesia. Miren, hermanos, estos numerales que yo voy mencionando, usted los puede ir consultando en el catecismo de la iglesia y entonces ahí usted va a tener una amplitud de lo que estamos hablando. Bien, entonces dice, aunque la fe supera la razón, sí, no puede nunca haber contradicción entre la fe y la ciencia, ya que ambas tienen su origen en Dios. Es decir, la fe, por un lado, el creer en Dios, y la razón, es decir, la inteligencia del hombre, nunca pueden ser contradictorias, sino que se complementan. Por eso dice, entre la fe y la ciencia no puede haber contradicción. ¿Por qué? Porque la ciencia es el pensamiento del hombre, es la creatividad, la facultad del hombre de pensar y de actuar y de transformar el mundo. Pero esa ciencia no puede estar en contrario a la fe, sino que al contrario la complementan, ya que las dos tienen su origen en Dios. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de pensar, de estudiar. Algunos estudiaron para ingenieros, otros para arquitectos, otros para médicos, sí. Y el hecho de que son estudiados en esas ciencias no quiere decir que van a no a creer en Dios. Ya. Y esa es una de las mayores tentaciones que tenemos como hombres y como mujeres. Porque nosotros muchas veces, recuérdese usted, a mí me pasó en algún momento, cuando no estaba en la comunidad, cuando me había alejado un poco de Dios, ¿qué pasaba? Yo tenía todo, iba a la universidad, tenía mi trabajo, tenía mi sueldo, no necesitaba de Dios. Pero resulta que sí necesitaba de Dios. Y necesitaba de Dios tanto que la fe y la ciencia se complementaron, porque las dos vienen de Dios para nosotros. Muy bien. Dice, es Dios mismo quien da al hombre tanto la luz de la razón como la fe. Y San Agustín nos va a decir esta máxima: cree para comprender y comprende para creer. ¿Sí? Imagínense, cree en Dios para comprender la vida y comprende la vida para creer en Dios. Vive la vida para creer en Dios. ¿Cuántas veces lo hemos pedido al Señor milagros? Y esos milagros los vimos. Creemos. No, y cuando nosotros le pedimos al Señor, por ejemplo, que nos dé trabajo, y el trabajo sale, no decimos fue buena suerte, fue buen conecte, fue buen estreno, que fue Dios. Y comprendemos que Dios hizo eso perfecto, ¿no? Y entonces, dice, San Agustín nos decía, ¿verdad? San Agustín nos decía, cree para comprender, ¿sí? Y comprender para creer. Yo entiendo que Dios está conmigo, entonces creo, ¿verdad? Cuando vino ese trabajo, creí, porque comprendí que Dios me había mandado. Muy bien, sigamos adelante.
Ahora, terminamos la primera parte de creer, creo como hombre, de creer en Dios, de confiar en Dios, de obedecerle a Dios. Pero también una parte de creemos, o sea, como iglesia. Miramos lo que en numeral 30 nos va a decir. ¿Por qué la fe es un acto personal y al mismo tiempo eclesial? Ok. ¿Por qué la fe es un acto de mi persona como hombre y al mismo tiempo por qué es un acto de la iglesia en conjunto, de todos los salvados? Numerales del 166 al 169 y de 181 nos va a decir: la fe es un acto personal en cuanto es una respuesta libre del hombre a Dios. Número 1, al Dios que se revela, pero al mismo tiempo es un acto eclesial, o sea, es un acto de la iglesia, es un acto de todos los convertidos y se manifiesta en la expresión creemos, ¿verdad? O sea, cuando decimos creemos, queremos decir que todo el grupo, toda la comunidad, todo el equipo de servicio, todos los bautizados, creemos. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso es eclesial, es personal la fe, pero también al mismo tiempo es de iglesia. Porque efectivamente nos dice la siguiente diapositiva, es la iglesia que cree, de tal modo que ella, con la gracia del Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta la fe de cada uno. Por esto la iglesia es madre y maestra, ¿sí? Es decir, que la iglesia en conjunto es la primera que cree, dice. Es la que nos enseña las cosas de Dios, o sea, las engendra y nos va alimentando nuestra fe con las homilías, con las oraciones, y por eso es la iglesia nuestra madre y maestra. Es decir, que como madre nos ha tenido, nos da luz, y como maestra nos enseña. Esto quiere decir madre y maestra. Por eso San Cipriano nos dice: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Miren qué bonito, qué interesante lo que nos pone este Santo Padre, este santo. No podemos tener a Dios por padre si no tenemos iglesia como madre. Es decir, no podemos nosotros estar solo en una forma individualista, yo y Dios, Dios y yo, y no hay iglesia. Eso no así no funciona, porque la fe dice es mi relación con Dios, Dios conmigo y yo con los demás hermanos. Numeral 31. Ok. ¿Por qué son importantes las fórmulas de la fe? Numeral 170 al 171. Las fórmulas de la fe son importantes porque nos permiten expresar, asimilar, celebrar y compartir con los demás las verdades de la fe utilizando un lenguaje común. Las fórmulas de la fe significan, mis hermanos, las verdades de la fe que la iglesia nos enseña, que nosotros hemos aprendido, pero que nosotros las asimilamos, las hacemos nuestras, las celebramos, es decir, participamos en las celebraciones y compartimos con los demás estas verdades de la fe, ¿sí? Y decir, utilizando el lenguaje común, es decir, todos los bautizados, por ejemplo, esa fórmula de la fe cuando realizamos el sacramento del bautismo, cuando nos bautizan y cuando pues el sacerdote te inicia el rito y le pregunta a los padres qué quieren para sus hijos, y ellos les dicen que quieren que la iglesia los reciba como hijos, y entonces el sacerdote hace el rito. Esa es una fórmula de la fe, ¿verdad? Que todos los bautizados las hemos aprendido, las hemos vivido. Entonces dice, fórmula de la fe también nos decía que es un lenguaje común, es decir, todos los que hemos recibido la catequesis del bautismo, del prebautismo, de la primera comunión, de la confirmación, pues utilizamos el mismo lenguaje.
Entonces, cuando nosotros dicen hay que rezar el Padre Nuestro, todos sabemos el Padre Nuestro. Cuando nosotros nos dicen hay que rezar el Ave María, rezamos el Ave María. Cuando nos dicen pasemos a comulgar, ya sabemos nosotros que comulgar es la Eucaristía. Eso significa ese lenguaje común. Muy bien. Numeral 32. ¿En qué sentido la fe de la Iglesia es una sola? Numerales del 172 al 175 y el 182 nos va a decir: la Iglesia, aunque formada por personas diversas, por razón de lengua, cultura y ritos, profesa con voz unánime la única fe, recibida de un solo Señor y transmitida por la única tradición apostólica. Aquí quiero regresar un poquito a lo que hemos leído, y dice así: en la Iglesia, dice, aunque formada por personas diversas, o sea, aunque formadas por muchas personas que son de diferentes países, de diferentes idiomas, lenguas natales, español, francés, inglés, de diferentes culturas europeas, americanas y de diferentes ritos, dice, profesa todas esas personas con una sola voz la única fe. Es decir, por ejemplo, no sé si usted ha tenido la oportunidad de viajar. Yo he tenido esa gracia que eso me ha regalado y he podido estar en santas misas en El Salvador, bueno, aquí en Guatemala, en el interior de Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en México y en Estados Unidos. Y especialmente en Estados Unidos lo experimenté porque en los demás países que he mencionado pues se habla español. Claro, pero son diferentes lenguas, diferentes culturas, diferentes formas de hablar. Pero, por ejemplo, la Santa Misa es una sola. La fe es la misma. Y nuestras verdades de la fe son las mismas. Y el rito es el mismo. Y por ejemplo, en inglés, yo participé varias veces, asistí a misas en inglés. Y yo contestaba en español, pero el rito era el mismo. Yo sabía que el Padre estaba diciendo, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, aunque los demás lo decían en inglés, yo lo decía en español, pero era el mismo rito. ¿Por qué? Porque es la misma fe. Aunque se hable de forma diversa, aunque sea de diferentes países, es la misma fe. Y es la única transmitida por la tradición apostólica, es decir, por lo que nos enseñaron o por lo que enseñaron los apóstoles a los obispos, y los obispos, que es el magisterio de la Iglesia, es lo que nos enseña. Entonces dice que la Iglesia profesa, es decir, cree en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un solo Dios trino, e indica un solo camino de salvación, entregarnos al Señor. Por lo tanto, creemos con un solo corazón y una sola alma en conjunto con la Iglesia. ¿Qué le parece? Nosotros creemos, dice, con un solo corazón y una sola alma. No hay varias iglesias, es solo una iglesia, una sola fe. Nuestra fe es en Cristo Jesús. Nuestra fe es en Dios Todopoderoso. Nuestra fe es en el Espíritu Santo. Llamamos y veneramos a la Virgen María. Y veneramos a los santos que nos han precedido. Y por eso decimos que es un solo corazón que ama y una sola alma que vive. Muy bien. Dice 32. ¿En qué sentido la fe y la Iglesia es una sola? Todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida es propuesto por la Iglesia para ser creído como divinamente revelado. Imagínense, todo aquello que se contiene, o sea, todo aquello que encontramos en la palabra de Dios escrita en la Biblia o transmitida por la Sagrada Tradición, en la Iglesia se entiende que es para ser creído como divinamente revelado, porque Dios lo reveló. Lo creemos, es irrefutable. ¿Ya? Muy bien. Terminamos la primera sección y vamos a ver ahora la segunda sección, la profesión de la fe cristiana. Vamos a cambiar un poquito, ya vimos lo que es la respuesta del hombre a Dios, también cómo es la respuesta de la Iglesia hacia Dios, y ahora vamos
a la profesión de la fe cristiana, a la segunda sección, número 33, que son los símbolos de la fe. 185, 188, 199, 197. Los símbolos de la fe, también llamados profesiones de fe o credos. Sí, estos símbolos, dice, desde sus orígenes han expresado sintéticamente la propia fe y la ha transmitido como un lenguaje común y normativo para todos los fieles. Desde el inicio de la vida de la iglesia, la iglesia, los apóstoles, luego los obispos han transmitido esa doctrina que Jesús les enseñó, las palabras de Jesús. Eso es lo que quiere decir, que estos símbolos de la fe expresan en forma sintética, es decir, en forma reducida o en una forma corta, expresan lo que es la fe, ¿sí? Y dice, y la ha transmitido a las generaciones con un lenguaje común, o sea, con unas palabras que todo el mundo entiende, pero dice, y que son normativos para todos los fieles, es decir, lo que decimos en el credo, ese símbolo de la fe que significa, mire, ese símbolo de la fe tiene encerrado, el credo, tiene encerrado lo que creemos nosotros los católicos. Ahí está encerrado en una forma sintética, en una forma corta, que es nuestra fe, en quién creemos, ¿sí? Y entonces dice que es un lenguaje común, o sea, que todos lo aprendimos, que todos lo hablamos, que todos lo sabemos, pero que también dice que tiene normas para nosotros. Muy bien. Numeral 34. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más antiguos? En los cánones 189 a 191 nos dice, los símbolos de la fe más antiguos son los bautismales, es decir, aquellos signos que usamos dentro del rito del bautismo. Dice, puesto que el bautismo se administra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así se inicia el rito del bautismo, y dentro de la parte más medular, donde el sacerdote limpia el pecado original y recibe al nuevo miembro en la iglesia, lo hace en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Las verdades de fe ahí profesadas son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. Es decir, en el rito de bautismo expresamos nosotros en qué creemos. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y van referidas a esas tres personas, ¿verdad? Numeral 35. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más importantes? Numeral canon en 193 a 195 nos van a decir, los símbolos de la fe más importantes son el símbolo de los apóstoles, que es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, es decir, esa es la doctrina que ellos enseñaron, que vino de ellos, directamente de ellos, y que ellos, cuando bautizaban a los nuevos creyentes, les enseñaban previo al rito, al bautismo, les enseñaban esta doctrina de la fe, y los nuevos creyentes los aprendían y lo recitaban. Y por eso es el símbolo más antiguo. Ya en algún tiempo también se hace referencia, según los estudiosos bíblicos o de la historia de la iglesia, vamos a encontrar que allá por el siglo 30, por el año 30, cuando se perseguía a los cristianos por Nerón. Recuérdense usted que Nerón los acusó de haber incendiado Roma, que fue el mismo Nerón. Pues se perseguía a los cristianos, y una de las formas de reconocerse entre ellos era recitando el símbolo de los apóstoles, era recitando el credo. O sea, el credo nos identifica. El credo, cuando nosotros lo recitamos, decimos qué creemos. Y por eso, en aquellos tiempos, los cristianos aprendieron este credo, este símbolo que los identificaba.
y que cuando alguien lo recitaba sabían que estaba escuchando que este es católico. No como ahora, va ustedes, que ahora no somos quién es católico y quién es cristiano, porque todos cargamos Biblia, va ustedes, ¿sí? O el hecho, póngale, yo lo miro en los videoclips que a veces pasan en la televisión, que están los cantantes o las cantantes con rosarios de adorno, a usted, y se dice que es católico, no es católico, es de adorno, ¿verdad? Por eso es importante que lo que nos identifica a nosotros, por ejemplo, la cruz también nos identifica, es un símbolo. Y era un símbolo también para identificar a los cristianos, para ayudarse entre sí, mutuamente. Muy bien, entonces este símbolo de los apóstoles, que es el primero, el más conocido, y también tenemos el símbolo niceno-constantinopolitano, que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos realizados, uno en Nicea en el año 325 y el de Constantinopla en el año 381, y que sigue siendo aún hoy el símbolo común para todos nosotros. Imagínense, o sea, nuestro credo, que es de que nosotros recitamos cada domingo en misa, o todos los días, hacemos todos los días a misa, ese credo, fíjese, viene del año 325, o sea, del primer siglo de la era cristiana. Año 325 en Nicea y año 381 en Constantinopla, en esos dos concilios, es decir, que los obispos se reunieron tanto en Nicea y después en Constantinopla, y de esas reuniones que elaboraron un credo, no que el de los apóstoles no servía, no, lo que sucede es que lo completaron porque ya habían vivido 300 años de historia de la iglesia, y entonces ya era importante, pues, o era necesario, o el Espíritu les inspiró a ponerle algunos otros elementos nuevos que los vamos a analizar un poquito, ¿verdad? Entre todas las santas grandes iglesias de Oriente y Occidente. Muy bien, voy a recitarles el símbolo de los apóstoles y luego vamos a escuchar el credo niceno-constantinopolitano, que es el credo que nosotros utilizamos constantemente. Entonces, el símbolo de los apóstoles dice lo siguiente: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Imagínense cómo es que empieza este símbolo de los apóstoles. Creo en Dios Padre, que es todopoderoso, que Él creó el cielo y la tierra. Creo en Dios Padre Creador. Pero también creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y Jesús dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Aquí habla de la persona de Cristo. El primero está hablando de la persona de Dios Padre. Luego aquí está hablando de la persona de Cristo, de Dios, de Jesús, de Dios Hijo, ¿verdad? Y nos mira y nos presenta toda en forma corta la vida de Jesús. Dice, y desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. ¿Sí? Dice, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Mire qué importante. Dice, creo también en el Espíritu Santo, creo en Padre, creo en Dios, creo en Jesús y creo en el Espíritu Santo. Pero también dice el símbolo de los apóstoles, también en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos. Recuérdese usted que son aquellos que ya están en el cielo y que siguen viendo por nosotros. También en el perdón de los pecados, en esa sacramento de la confesión, ¿verdad? Que mucha gente no cree y no acepta. Por nosotros desde el principio decimos, desde los apóstoles, creemos en el perdón de los pecados. Recuerde usted, Jesús le dijo a Pedro,
Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Dice también, creemos en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Este es el primer símbolo, el primer credo, y se le atribuye a los apóstoles. Ellos lo enseñaron. Muy bien. Ahora vamos a revisar el credo niceno-constantinopolitano, que solo complementa, casi tiene los mismos elementos, pero complementa un poquito, y va a usted la diferencia. Dice, cree en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y le agregamos de todo lo visible y lo invisible. Eso no lo tenía el otro credo. Dice, cree en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y no vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Como escuchamos, tiene algunos elementos, ¿verdad? Que lo que sucede es que, como él les decía yo, ya han pasado 300 años del credo de los apóstoles con este credo, y entonces resulta que en la historia de la iglesia vamos a encontrar nosotros que ya hubieron algunas herejías, ¿verdad? Que decían que Jesucristo, por ejemplo, no era el hijo, que la Virgen María tenía más hijos. Aquí dice, creen un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Nació del Padre antes de todos los siglos. Y Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de engendrado y no creado, ¿verdad? Y por la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, es decir, que Jesús es Dios, ¿sí? Y es un Dios verdadero, ¿sí? Que es de la misma naturaleza que el Padre, quiere decir que viene igual como el Hijo, el Padre le traslada a su Hijo su sangre, así le trasladó Padre Dios a su Hijo Jesús su sangre, ¿sí? Y entonces dice, y por nuestra pasión bajó del cielo, y aquí sí dice, mire, y se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Aquí está diciéndonos que Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en aquellos tiempos de estos concilios ecuménicos resultó que había una herejía que decía que Jesús no había sido hombre, sino que era solo espíritu. Y por eso aquí remarcan que Jesús, por obra del Espíritu Santo, se encarnó en la Virgen María y se hizo hombre. Esas fueron las diferencias, y por eso es que está un poquito más amplio, ¿verdad? Entonces, leímos hasta ahí y dice, padeció, fue soportado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Que ahí estamos hablando de la eternidad. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Mire, pues, aquí habla, en el otro solo creo en el Espíritu Santo, y creo en los apóstoles. Aquí nos dice el credo niceno constantinopolitano. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, característica del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, viene y viene de la misma materia que el Padre, del mismo origen divino que el Padre y el Hijo, y por eso él también también es Dios. Dice, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, características del Espíritu Santo.
Por eso creemos nosotros que el Espíritu Santo pues también es Dios. Y lo adoramos también y también recibe la gloria. Después nos dice este credo constantinopolitano: creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. En el otro solo decía creo en la iglesia. Por aquí dice que es una, no hay más iglesias. Es decir, miren hermanos, de veras, con todo respeto a los hermanos creyentes que no son católicos, nosotros creemos en una sola iglesia porque Jesús solo fundó una iglesia. No fundó iglesias, fundó una sola. Y esta es santa. No porque nosotros seamos santos, sino porque Dios es santo, porque Jesús es santo y Él dio su vida, su sangre por nosotros y por eso es santa. Católica quiere decir que es universal para todo mundo, para todo aquel creyente. Y es apostólica porque viene de los apóstoles. Dice: confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sí, por eso este credo es un poco diferente, complementa al credo de los apóstoles, pero la razón es esa, ¿verdad? Porque habían pasado 300 años y ya la iglesia había experimentado y había sido más universal, ya habían salido nuevos, ya habían varias generaciones de cristianos y más de algunos todos los pensamientos son un poquito diferentes, y por eso fue oportuno remarcar eso. Y de ahí para acá, en estos 20 siglos, 22 siglos, no hay necesidad de cambiarlo porque esa es la verdad de nuestra fe y contiene ese credo todo lo que nosotros creemos. Amén. Así que gracias, mis hermanos, por poner toda su atención en la clase del día de hoy. Esperamos que a través de esto el Señor pues le siga llenando de muchas bendiciones. Así que su Señor los bendiga. Estamos en comunicación y le pedimos al Señor que los bendiga abundantemente y le damos gracias al Señor también por permitirnos compartir con ustedes esta clase el día de hoy. Que el Señor los bendiga, paz y bien. Nos vemos la próxima semana.